Bueno, hace unos días el expresidente de los Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump auguró un baño de sangre si pierde las elecciones. Por este comentario, el magnate aclaró que se refería a la industria automotriz y acusó a los medios de comunicación. Ya ve que el mensajero siempre es el que tiene la culpa, ¿no? Dijo que los medios sacaron sus palabras de contexto de manera deliberada. Trump aseguró que los medios, como lo ha dicho una y otra y otra y otra vez, son unos mentirosos. Bueno, pues no le gustan los medios al señor Trump y lo que dice es otra vez, es que ya sabe, ¿se acuerda usted de aquellas fake news que decía? Bueno, mis datos están bien, pero los de los medios no, esos son fake news. Bueno, pues ahora dice que los medios son mentirosos. Él dijo de manera textual que era pues un baño de sangre, pero ahora dice que se refería en un sentido comercial. Y Texas está planeando arrestar a migrantes que cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos sin autorización. Y al respecto, la Corte Suprema considera un recurso contra la medida más reciente del gobernador Greg Abbott. Y vamos a platicar con la doctora Arlén Ramírez Uresti, internacionalista, sobre este tema. Arlén, pues mucha preocupación está causando lo que podría decidirse justamente sobre esta famosa ley SB4, que pues con el simple hecho de que estés en Estados Unidos y parezcas un sospechoso de ser migrante, podría ser arrestado. Sí, Lupita, buenas tardes. Muchas Buenas gracias por tardes. la invitación. Pues definitivamente un tema preocupante, no solamente por la situación y la condición de los migrantes que actualmente están en espera de una decisión o un juicio migratorio, sino porque esto puede sentar un precedente bastante negativo y además representa, por supuesto, un daño importante a los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Que en caso de que eventualmente llegara Donald Trump a la presidencia, sumándole estos discursos tan polarizantes que tiene, pues evidentemente preocupa bastante pensar en que esta ley pueda entrar en vigor y pueda además extenderse a otros estados de los Estados Unidos. Arlene, se mencionaba que no podría ser detenida una persona, por ejemplo, que estuviera en una iglesia o una persona que estuviera en un lugar donde le estuvieran brindando atención, pues a lo mejor médica, pero pues que si estabas en una universidad podrían ser detenidos. Ahí sí causa muchísima preocupación que por tu imagen, por tu presencia, te Claro. detengan, o si estás en la universidad también te puedan detener. Sí, definitivo, porque sobre todo porque está tomando en cuenta un preperfilamiento que no necesariamente puede ser preciso. Lo peligroso de este tipo de sistemas, Lupita, es que, o de estas propuestas, que no solamente van en la parte migratoria, también por acá, en algún momento en el tema de las precampañas, ¿no? De las pre-precampañas, escuchábamos por ahí una propuesta de una corcholata, ¿no? Que decía que en temas de seguridad pública un preperfilamiento podría servir. La realidad es que no, eso va totalmente en contra del derecho humanitario y sobre todo, por supuesto, de los derechos humanos. Es un tema de discriminación bastante arraigado y cuando es institucionalizado, pues podríamos hablar de esto ha pasado sin tanta tecnología, pero ya ha ocurrido, por ejemplo, en el apartheid, ¿no? Perfilarte, ver más o menos qué pareces, ¿no? Si pareces migrante, si pareces delincuente, etcétera, y que en base a ello hacer un procedimiento penal, incluso poderte dar cargos, ¿no? Que quizá ni siquiera están justificados con el fin de procesarte y de deportarte inmediatamente. Sí, estaba revisando alguna información que decía que en algunos casos podrías estar 6 meses y te quitan todo lo que hayas podido obtener a lo mejor si estabas trabajando, si tuviste vida, hijos por allá, que no les importaría y que si no tienes papeles, si no estás de manera legal, te deportan y que bueno, pues también podrían darte cargos de 6 meses hasta 20 años. Sí, tristemente, esto no solamente agudiza, ¿no? La situación de los migrantes en los Estados Unidos, sino también de todas aquellas personas que ya están en los Estados Unidos y que han pasado por procesos y por filtros para hacer su estancia legal. El problema de esto es que no solamente cae en una parte estatal, sino que esto además pone una controversia constitucional y pudiera generar un mayor problema
¿no? Sobre todo si empieza a haber, en los Estados Unidos no existe la figura del amparo, pero sí existen los recursos de controversia contra el Estado o contra la Federación, ¿no? Estos casos que empiezan a generar jurisprudencia, ¿no? Y ahí es donde pudiera empezar a detonar un conflicto mayor, porque entonces hay un problema de origen en una ley estatal que está chocando con el interés superior de la Constitución en los Estados Unidos y la Federación naturalmente tendría que responder, de tal forma que el problema no solamente se queda en un Estado, sino que salta a la Federación y puede generar, por supuesto, controversia en algunos estados en donde estos mecanismos pues no estuvieran bien definidos o en donde a la interpretación de la autoridad local, ¿no? Los migrantes pudieran tener o caer en estos preperfilamientos que ya se están comentando. Pues tenemos que ver, ¿no? Tenemos que esperar en las próximas horas, Arlene, para saber si esto procede o no, a pesar de que ya algunos jueces han señalado que esto es anticonstitucional. Sí, y fíjate, Lupita, que además, como siempre, tristemente, el tema migratorio es un tema que toma mucho vuelo en temas electorales o electorales como en este momento, y en realidad tendría que ser un tema prioritario en la construcción de la política pública en los Estados Unidos, pero se aprovecha perfecto por los tiempos de campaña y hoy quizá esto puede lastimar muchísimo en el corto plazo a mucha gente que, como bien lo dices, ¿no? Incluso pudiera ser limitado para regresar en compañía de su familia o de sus propios bienes, ¿no? Generados con trabajo lícito. Ahí entra un tema de derechos humanos bastante complicado, pero además que en los Estados Unidos hoy toma mucho más fuerza por el interés de las campañas. Arlene, y ya que estamos platicando de Estados Unidos, ¿cómo escuchaste estas declaraciones del fin de semana que llamaron mucho la atención del expresidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, que es también contendiente y que busca votos en estos momentos para llegar a la presidencia, cuando dice, bueno, si no gano, les auguro un baño de sangre? Dice después que los medios, que no se refería más bien a temas comerciales, pero pues ahí deja la idea, Claro. ¿no? Definitivo, y además se atrevió a decir que los migrantes en algunos casos parecen animales, ¿no? O que él los ha visto, Sí. no son humanos, son como animales. En realidad es una retórica bastante lamentable. Un candidato no puede permitirse hacer ese tipo de señalamientos, ni retóricos ni literales, ¿no? O figurativos y literales. La realidad es que hoy vemos a Donald Trump con un margen menor, Lupita, aunque haya ganado en algunos estados clave, lo vemos con un margen menor al que tuvo anteriormente, pero además hoy las encuestas ponen una preferencia de voto prácticamente empatados, 43% en las encuestas Donald Trump y 43% Joe Biden. Entonces, esto habla de que él está preocupado, por supuesto, y le está hablando a aquellas personas indecisas, pero a ese voto oculto que hemos comentado tú y yo en algunas otras charlas, en donde la gente no va a decir abiertamente por quién va a votar, pero sabe perfectamente que coincide con esta visión tan polarizante, tan radical y tan tóxica para el escenario social de los Estados Unidos. Doctora, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Al contrario, Lupita, un gusto para mí siempre. Muchas gracias. Buenas Hasta tardes. luego, muy buenas tardes. Hasta luego.